Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Los versos del 12 al 17. Mateo capítulo 4, los versos del 12 al 17. Alabado sea el Señor. Y leemos en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, qué bueno sentir que tú eres real. Adoramos a un Dios vivo y de poder. Y en esta hora pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, de tal manera que edifique a tu iglesia aquí reunida, a tu iglesia, Señor, a través de las redes, y a los amigos y amigas que nos ven en esta hora. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Y en ese glorioso nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que a causa de las repeticiones, especialmente en las Navidades, no podemos olvidar es la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. Y yo sé que hemos hablado mucho de esas cosas. Muchos piensan que estas Navidades no han sido Navidades porque no han podido hacer fiestas, visitas, entregas de regalos, etcétera, que acostumbraban a hacer. Para otros, estas Navidades no son las mismas porque están enfocados en el COVID. Sin embargo, ni las fiestas, ni regalos, ni la ausencia del COVID en el pasado determinaban el significado de la Navidad. Eso es una prueba del desenfoque en que nos encontramos como sociedad. Estamos desenfocados. Aún Santa Claus desvía la atención, siendo el personaje principal en este tiempo. Luego de él, para nosotros, entonces que viene Jesús y los Reyes Magos. Eso es así. La pregunta es, ¿por qué celebramos Navidad? Y el pasaje que hemos leído arroja luz al respecto. Hemos leído en Mateo capítulo 4, del 12 al 17, y una de las cosas que relata Mateo ahí, que es la llegada de Jesús a estas tierras de Zabulón y Neftalí, era el cumplimiento de una profecía. Ya Dios, unos 500, 600 años antes, había profetizado esto ya, y se cumple. Y ya unos 500, 600 años antes, Dios había revelado a través de la Escritura del profeta Isaías el por qué Jesús se encarnaba. Y una de las cosas que menciona ahí el texto, y no voy a hablar de historia ni de ese tipo de cosas, sino voy a ir directamente a lo que nos toca, que es el verso 16, donde dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y habla de tinieblas. Y dice que
El profeta Isaías relata que Jesús iba a venir en un momento donde la sociedad y el mundo se iba a encontrar en oscuridad espiritual. Un mundo que no podía hacer nada por sí mismo. Y la característica espiritual de todos estos lugares está descrita como pueblo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Lo que esto implica es que estaban enredados y habituados a la inmoralidad e idolatría de los pueblos que conquistaron el territorio y se asentaron en él. Durante tiempo, aquellos tenían el corazón dividido, adorando a los ídolos de las naciones que los influenciaban y también al Señor. Estar asentado en tinieblas, esa frase muy interesante. Estar asentado en tinieblas en región de sombra de muerte indica una posición peligrosa, sin orientación y sin ninguna esperanza. Asentado enfatiza la continuidad de aquella situación. Asentado es cuando tú te acomodas. ¿Ves? Se acostumbraron a ese estilo de vida. Cuando te acostumbras, cuando ya es parte, cuando ya tú te sientes que eso es parte, que eso es lo natural. No es solamente que estaban en tinieblas, sino nos acostumbraron y empezaron a gustarnos las tinieblas. ¿Ves? Entonces, estas personas amaban las tinieblas porque, como dice Juan, sus obras eran malas. En Juan capítulo 3, el versículo 19. Por eso es que la llegada de Jesús implicaba que la luz comenzó a brillar ante tanta oscuridad espiritual que se notó inmediatamente. Se encarna el Verbo, comienza a hacer prodigios, milagros, comienza a manifestar quién es y comienza a desenmascarar al diablo y sus obras. No hubo momentos de más expulsión de demonios que durante el ministerio de Jesús, desenmascarando las obras de las tinieblas. Aquellas cosas que parecían naturales o las atribuían a otras cosas, que eso empezó a desenmascarar la obra espiritual que había detrás de todas esas cosas, incluyendo la condición de cada uno de ellos y de ellas. Jesús, quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, irrumpió en medio de aquella sociedad en tinieblas. No fueron ellos a buscarlo. Es Él quien vino a ellos para iluminarlos con su luz. Jesús no vino porque nosotros se lo pedimos a Dios. Él vino por el puro afecto de su bondad. Jesús vino porque ese fue su deseo. El deseo de Dios y dentro del plan de Dios de salvar y rescatar una humanidad en tinieblas. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad. La encarnación de esa luz que ilumina a toda criatura. He aquí una manifestación de la gracia de Dios en el propósito de la obra de Cristo. Quienes no buscaban a Dios por condición natural, fueron buscados por Dios en su estado de miseria, porque no se daban cuenta. Y es que cuando empezamos a habituarnos a las tinieblas, nosotros perdemos de perspectiva nuestra verdadera condición. Por eso las personas comienzan a habituarse y acomodarse poco a poco, y llega un momento que ni siquiera se dan cuenta cuán mal están. Por eso usted le dice a una persona alcohólica, oye, busca ayuda, tú eres alcohólico. ¿Qué es lo que le dice? No, yo soy un bebedor social. ¿Sí o no? Y así busque personas, cuando usted le dice, mira esto. No hay peor ciego que el que no quiera ver. El apóstol Juan, en su evangelio, en el primer capítulo del evangelio de Juan, del 3 en adelante, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, refiriéndose a Jesús, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él.
No era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz de Cristo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Nos revela la palabra de Dios, que Jesús es la luz del mundo, creador, que es Dios, participó en la creación. Nos da una revelación que de otra manera nosotros no pudiéramos conocer eso. Habita entre nosotros, demuestra con su vida, con sus hechos, con sus enseñanzas que es el Hijo de Dios. Hizo prodigios, milagros, cuántas cosas, transformó vida. Pero dice el texto, a los suyos vino y los suyos que no les recibieron. Así es hoy, con tanta revelación, y aún la luz sigue brillando en medio de las tinieblas, las personas prefieren las tinieblas que la luz. Rechazan a Jesús. Por eso la Navidad tiene otro tono. La Navidad no tiene nada que ver, la gente no piensa en tinieblas ni en asuntos espirituales en Navidades. Lo que pensamos es en luces, regalos, fiestas, pasarla chévere, comer. Y todo eso no es malo, es bueno. Pero ese no es el foco de la Navidad. Porque aunque no hubiera eso, podemos celebrar la Navidad, porque la Navidad es Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, es triste que la Biblia nos relate que en aquel tiempo las personas que estaban en tiniebla, como está el mundo hoy, rechazaron la luz. Tenemos esa revelación, se nos predica, se nos explica y todavía hoy seguimos rechazando esa luz. Mire nuestra condición. Pero qué bueno que como en aquel tiempo, dice Juan, también en este tiempo hay gente que sí lo ha recibido. Y a todos los que le recibieron, los que creyeron en él, en esa luz que alumbra a todo el mundo, dice que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara, y eso no es por obra humana, es una obra divina. Dios hizo eso. Así que todo aquel que viene a Cristo, que es iluminado por esa poderosa luz eterna, esa luz que viene de Dios mismo, le recibimos, creemos en Él, Él disipa las tinieblas más profundas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Déjame decirle algo bien cortito. Y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. Cuando yo me convertí, yo estaba en tinieblas. Yo estaba ahí, todo era bueno. Yo estaba asentado en las tinieblas y estaba en sombras de muerte, muerte espiritual y física. Porque eso es lo que le espera a una persona sin Dios. Y cuando yo me convertí, cuando yo fui a la iglesia, yo no fui buscando a Dios. Dios no me interesaba. ¿Saben por qué? No es porque Dios no sea importante. Es que yo estaba asentado en las tinieblas. Yo no veía. Yo tenía escamas en mis ojos. Mi corazón, mi alma, mi mente estaba en tinieblas. Pero un día a través de la predicación de la palabra de Dios, conocí esa luz. A través de la predicación de la palabra de Dios, esa luz comenzó a alumbrar y comenzó a penetrar las tinieblas más profundas de mi corazón, de mi mente. Sí, porque cuando uno está en ese mundo y uno es un carnal, uno se cree que se la sabe toda. Y que uno sabe. Y que uno en general es una mentalidad mundana y carnal. Porque el que conoce a Dios y es humilde sabe que depende de Dios. Y sabe que está roto, sabe que necesitamos al Señor. Uno sabe eso.
Y es interesante que yo, que no fui a buscar a Dios, me encontré con Él. Porque aquella luz iluminó mi vida, mi corazón. Y yo dejé que esa luz penetrara y mi vida fue transformada. Alabado sea el Señor. Y Él me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Lo que yo no lo era. Yo era una creación de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero aquellos que creen en Jesús, que les reciben, a eso se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué se les da la potestad? Porque no lo eran. Lo que te quiero decir es que nosotros no estamos tan lejos de estas personas. Estas personas, la luz no vino porque ellos la pidieron. Fue que Dios quiso visitarlos. Y cuando celebramos Navidad, estamos celebrando de que el Verbo se encarnó, se hizo hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y comenzó con su luz admirable a iluminar las tinieblas de una manera extraordinaria. Muchos, en vez de mirar esa luz y acercarse a esa luz y recibir esa luz, se taparon los ojos y se compraron sus gafitas de sol. Y todavía hoy, con tanta revelación y predicación, la siguen rechazando. Usted sabe lo que a esta altura seguir amando más las tinieblas que la luz con tanta revelación. Pero así es. Así es. Y por eso es que dice Mateo, que de ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero decir esto porque cuando hablamos de Navidad, nos gusta hablar de pásenla bien y todo está chévere, y eso es verdad y eso es bueno. Pero la Navidad nos confronta con las tinieblas, porque nos recuerda que Él vino porque había un mundo asentado en tinieblas. La Navidad nos confronta con esa poderosa luz de salvación. La Navidad es una invitación al arrepentimiento y acercarnos al Dios que se acercó a nosotros cuando no tenía que hacerlo, pero por amor a nosotros lo hizo. Eso es Navidad. Por eso, aunque no visitemos, no hayan regalos, mire, la Navidad sigue siendo fantástica, porque recuerdo cómo aquel Verbo se hizo carne. Dios quiso venir a salvarme, vio mi oscuridad, tuvo compasión de mí. Eso para mí es Navidad. Ya yo no adoro al niño del pesebre, sino a Jesús, al Hijo de Dios. Él no es un niño, Él está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y tiene la capacidad de transformar tu vida, cambiar las circunstancias. Y cada Navidad no es para pasarla bien, es un recuerdo de la gracia de Dios, de que todavía la puerta de salvación está abierta, de que todavía hay esperanza, de que esa luz sigue alumbrando en medio de las tinieblas. Eso es Navidad. Es un megáfono de Dios diciendo que nos ama, que valemos tanto para Él, que dio a su Hijo por nosotros. Eso es Navidad. Por eso hayan regalos, no regalos, pero ¿qué más regalo yo quiero? Que el que Él me dio ya. Alabado sea su nombre. El mundo entero está en tinieblas, no olviden eso. Por eso muchos creyentes están desenfocados y también se están asentando en las tinieblas. El mundo sigue en tinieblas. Y Jesús, la luz del mundo, se encarnó para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. El problema es que también la sociedad se ha sentado en las tinieblas y sombras de muerte. Nos hemos acomodado y acostumbrado a las tinieblas de tal manera que aunque la luz Cristo se revele, amamos más las tinieblas que la luz. Por eso lo rechazaron a Él y por eso lo rechazan hoy. La manera de salir de esas tinieblas que esclavizan al ser humano
es a través del arrepentimiento y abrazando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El mundo necesita ser iluminado con la luz del mundo que es Cristo. Navidad apunta hacia esa luz. Nos confronta con las tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. No hemos entendido eso. Sigue habiendo luz, pero también sigue habiendo tinieblas. Muchos llamados creyentes se han asentado en las tinieblas. Aquellos a quienes Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, en vez de ser una luz fuerte sobre las tinieblas, se han convertido en luces intermitentes de colores que llaman la atención sobre ellos mismos. En vez de ser un foco, eso como de parque, tú sabes, son como las luces de Navidad que prenden y apagan, coloritas, ¿ves? Tú sabes que son bien chéveres, no molestan, son agradables, son chulitas, ¿tú me entiendes? Y nosotros, en vez de ser la luz del mundo, porque eso se nos delegó a nosotros, Jesús dijo que eso éramos, es parte de nuestra identidad, ser luz, porque conocemos a Jesús, nos hemos convertido en luces intermitentes de colores, que en vez de atraer a Jesús, a la gente a Jesús, los atraemos a nosotros mismos. Y de una manera u otra nos estamos asentando en las tinieblas también. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. El mundo busca sin saberlo dónde mirar. Hace poco nos emocionamos mucho con la llamada luz de Belén. Todo el mundo, la luz de Belén. Y eso era lo último del mundo, ¿verdad? En todos los países. Esa luz era una pasajera. Jesús es la luz para vida eterna. Necesitamos ser luz. Iglesia, entiéndelo. Y celebra la Navidad, pero no te desenfoques. El mundo está en tinieblas. No olvides tu misión. Y a ti, amigo, amiga que nos ves, nuestra esperanza no está en las cosas que el mundo pueda ofrecernos o tengamos. Ya hemos visto la fragilidad de eso. Hoy la tienes, mañana no sabes. Navidad nos recuerda la gracia de Dios en Cristo. Pero también, escucha bien, nos recuerda las tinieblas en nosotros y alrededor de nosotros. Nos recuerda nuestra fragilidad y nos recuerda la fragilidad de la vida. Pero no olvides que la buena noticia es que Cristo, la luz del mundo, ha venido a iluminar tu alma, tu vida, todo tu ser. En Él, en Cristo, hay perdón, vida eterna, transformación, seguridad, amor, poder, compañía, consuelo y paz. Hay paz. Él es el príncipe de paz. Una paz que el mundo no puede dar. Por eso, aunque no haya las reuniones familiares que queremos, aunque no hayan regalos, luces, fiestas, viajes, podemos celebrar la Navidad, porque la Navidad es Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tenemos que enfocarnos en eso, en la Escritura, la revelación de la Escritura. Y termino con esto. Sí que para muchas personas pudiera ser un tiempo de tristeza o dolor por la partida de un ser querido. Pero te aseguro que Cristo, que conoce tu corazón, será tu consuelo, fuerza y esperanza. El mejor regalo que puedes recibir es a Cristo en tu corazón y en tu vida. Deja que esa gloriosa luz ilumine tu mente, tu corazón, tu alma. El Evangelio es una buena noticia. Alabado sea el Señor. Y a ti, hermano querido, sé luz en medio de las tinieblas. Escucha.
Tu Señor dijo que tú eres luz del mundo. Usted, cada uno de ustedes. Luz del mundo. Ilumina. Ilumina bien. No olvides que aunque hay mucho ruido y tú ves a la gente contenta, están en tinieblas. Siguen estando en tinieblas. El mundo necesita conocer esa luz. Es lo mejor que tú puedes ofrecer. Más que un regalo, más que muchas cosas que pudiéramos dar, lo mejor que puedes ofrecer, no lo olvides, es a Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Biblia. Él es las buenas de gran gozo. Que Dios les bendiga.